Bueno, muy bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, ya habíamos logrado completar el capítulo 1. Así que vamos a comenzar con el capítulo 2. Después del 1 viene el 2, ¿no? Habíamos visto entonces la estructura, la introducción del libro dada por el mismo Señor Jesús, que nos había anticipado que el libro iba a tratar de cosas futuras. En primer lugar, de las cosas que había visto Juan. En segundo lugar, de las cosas que eran como eran en ese momento. Y en tercer lugar, las cosas que todavía no habían sucedido. Haciendo un repaso rápido, la primera clase vimos esta estructura, vimos la presentación de Juan como su autor, como el autor del libro, un poco de la historia de Juan. El miércoles pasado lo que vimos fue la presentación del verdadero autor del libro. Podemos decir que la primera presentamos al escritor, el que usó su mano para escribir el mensaje. Pero en el segundo mensaje, el miércoles pasado, presentamos al verdadero autor, al que originó el mensaje, al que realmente dio el mensaje, ¿sí? Juan fue alguien que vio todo un montón de visiones y de revelaciones y quedó sorprendido por todo lo que había visto. Pero solamente las escribió. Y obedeció, obviamente. Cuando Jesús le dice, escribí todo lo que estás viendo, él obedece. Completamos entonces la primera parte, las cosas que has visto. Y ahora vamos a las cosas que son. Habíamos dicho que Juan escribe el libro de Apocalipsis en un momento difícil. Él lo presenta como que era un momento de tribulación, de angustia, de persecución. Por la historia sabemos que en ese momento el emperador de Roma, que había asumido, era un emperador terrible, que no aceptaba que se le diera alguna alabanza o que se le dijera algo bueno a alguien que no fuera él mismo. Tanto así que se consideraba Dios. Imagínense para un cristiano que dijera que hubiera otro Dios. Lo perseguían, lo torturaban o lo encarcelaban, como pasó con Juan. Juan estaba encarcelado, estaba exiliado en una isla por causa justamente de esto, de decir que había un Dios diferente del emperador romano. Ahí estaba siendo entonces condenado. Llegamos al capítulo 2, donde el Señor Jesús, que vimos la clase pasada con todas sus características, que ya no se sabe por dónde empezar. ¿Se acuerdan que habíamos visto una descripción muy imponente del Señor Jesús? Ya no es ese Señor Jesús mansito que fue a la cruz, que hicieron con él lo que quisieron, sino ahora es un Jesús presentado en gloria. La Biblia lo describe con un rostro semejante al sol cuando resplandece en su fuerza, con unos pies refulgentes como el bronce bruñido, cuando es fundido, cuando emana ese color propio de un metal fundido. Describía también que en su mano derecha tenía 7 estrellas que representaban a los mensajeros, a los representantes de cada iglesia, que se cree que serían los pastores, ¿sí? Los que están a cargo de esas 7 iglesias que vamos a empezar a ver ahora dentro de poquito. ¿Qué más? Tantas cosas para decir. Decía que de su boca salía como una espada aguda de 2 filos. Esto va a tener una gran importancia en lo que vamos a empezar a estudiar. Decía que sus cabellos eran blancos como la nieve, como lo más blanco que se conoce. Habíamos visto otros versículos que decían como lavado y lavado y lavado y lavado hasta que no pudiera quedar más blanco. Esa era la descripción que daban de Jesús. También Jesús, una de las cualidades que menciona de su persona, de su imagen, era que tenía ojos, ¿como qué? ¿Se acuerdan? Como llama de fuego. ¿Y qué habíamos dicho que significaban? Que tenía una mirada penetrante, que podía observar todo con un juicio profundo. Lo que vamos a empezar a estudiar ahora, que son los mensajes a cada una de las iglesias,
vamos a tener que tener muy en cuenta el mensaje del miércoles pasado. O sea, cada una de las características que mencionamos acerca de Jesús va a estar en cada una de las iglesias. Va a mencionar, por ejemplo, en alguna de las iglesias, una de las características, no las menciona todas, solamente una o dos, las menciona y abajo da el mensaje. Esa característica del Señor Jesús va a coincidir plenamente con el mensaje hacia la iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si ahora funciona esto, que no me dé trabajo, por favor. Bien. Entonces, las cartas a las 7 iglesias. Vamos a leer entonces Apocalipsis del capítulo 2 al 3. Vamos a encontrar 7 cartas que iban dirigidas a las 7 iglesias. Hoy, mi idea es que veamos solamente una. Obviamente, si avanzamos de una por reunión no terminamos más. Pero hoy vamos a ver una que yo considero importante porque es como la base de las siguientes. Lo que vamos a encontrar en las cartas es una estructura similar. Siempre hay una presentación del Señor con su característica, como les dije. Hay un saludo, hay algo, un elogio del Señor que les dice, ustedes están haciendo esto bien, esto me gusta de ustedes. Hay también un reproche, un reclamo, un decirle, en esto no me gusta cómo están actuando. Hay una promesa. Y generalmente se repiten muchas de las cosas, muchos patrones que no por nada están repetidos. Mi idea es que primero veamos los mensajes y después, una vez que los hayamos visto, hagamos una mirada un poco transversal en vez de individual de cada una, para encontrar esas coincidencias y darles un sentido. Entonces, sería la primera carta que está referida hacia la iglesia de Éfeso. Esto a modo de introducción es el mapa donde están ubicadas las 7 iglesias de las que se mencionan. Vemos que son las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son todas iglesias que están ubicadas en lo que hoy se conoce como la región de Turquía. En ese entonces se lo conocía como Asia Menor. Hoy sabemos que la región que están hablando corresponde a lo que es Turquía. Vemos que está la iglesia de Patmos, como pueden ver, donde estaba Juan exiliado, y más o menos distribuidas las 7 iglesias. Ahí tienen como una escala, como para que se den cuenta de las distancias de las que estamos hablando, de la isla más o menos a Éfeso, que es la primera carta, tendríamos, según la escala esa, no sé, unos 60, 70 kilómetros, ¿les parece? Entonces, tenemos esta distribución. Fíjense que hay como una línea punteada entre las 7 iglesias que sigue el mismo orden que está en la Biblia. Si quieren constatarlo, dice el versículo 11 del primer capítulo de Apocalipsis, dice Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Sigue el mismo orden, el versículo 11. Esta ruta es la ruta convencional que se utilizaba para el correo. ¿Sí? El orden en el que está dando las cartas del Apocalipsis es el mismo orden que seguirían las cartas en su trayecto para llegar a cada una de las iglesias. No solo eso, no solo por eso está dado el orden, sino que también hay como, a medida que vamos avanzando en cada una de las cartas, hay como una decadencia. Hay solamente 2 iglesias de las que no se les dice nada malo, que están como incluidas en el medio, que serían como la excepción. Pero del resto, cada vez se le va agregando un poquito más. Cada vez es como que decae un poco más, como que va empeorando la moral o empeorando el enfriamiento espiritual que tienen con el Señor. ¿Por qué decía entonces que veamos Éfeso solamente hoy? Porque a partir de ahí empieza todo, prácticamente. Ya se van a dar cuenta cuando lo veamos mejor. Entonces, son las 7 iglesias ubicadas en esa forma. Vamos a empezar con Éfeso. Éfeso fue una ciudad enorme, una ciudad imponente. Ahora vamos a mencionar algunas características. Traje un video para ver, a ver si lo podemos llegar a ver, si se puede ver bien. Bueno, es un video que muestra las ruinas de la ciudad.
Se los voy a dejar para que lo miren, no voy a decir nada, mírenlo tranquilos, después lo charlamos. De esta gran ciudad, que en algún momento fue la más grande de esa región de Asia Menor, quedan todos estas ruinas, estos restos de lo que alguna vez fue la ciudad. Si eso fuera, no sé, el 5% solamente, imagínense que la ciudad era enorme, con construcciones terribles. Era realmente una región muy grande, muy rica. No era la capital exactamente de la región, pero era una de las ciudades más grandes. ¿Había una diapositiva antes o no? Pásame esta, a ver si pasamos a la siguiente. Ahí está. Vamos a ver esto antes del resto. Entonces decimos, si bien Pérgamo era la capital de esa región, la capital real, Éfeso era una ciudad muy grande, la más grande. Era una ciudad que tenía, lo explicamos justamente porque tenía el puerto más grande de la región. Esto explica muchas cosas. El puerto obviamente generaba un movimiento económico, un movimiento político, cultural, religioso, todo estaba ahí concentrado en Éfeso. Dice, era conocida como Luminacia, o sea, como la luz de Asia, de la región de Asia Menor, o también como el mercado de Asia Menor. Dice que poseía 4 rutas principales que la conectaban con las principales ciudades. ¿Escucharon alguna vez la frase todos los caminos llevan a Roma? Bueno, con esto pasaba algo parecido. Porque todos los caminos que venían de regiones importantes, todos llegaban obviamente al puerto, que era en este caso la ciudad de Éfeso. Dice, era una ciudad políticamente libre. Roma es como que le había dado su autonomía, su independencia. No contaba con esa persecución ni esa presión de los soldados, estando observando todo meticulosamente, controlando todo, sino que tenía una cierta independencia política. Se desarrollaban los grandes juegos, esto no es un dato menor, tipo Juegos Olímpicos, bueno, pero teníamos grandes juegos que se desarrollaban en un mes concreto, donde concurrían de todos lados. Esto está mencionado en la Biblia y Pablo no hace mención específicamente como los grandes juegos, pero lo menciona como una oportunidad muy grande de predicar. Si tienen la inquietud pueden buscarlo en 1 Corintios 16:8. Éfeso era el centro del culto a la diosa Artemis o Diana, o Diana creo que se le dice, o Diana, no sé. ¿Diana? Es una de las diosas más grandes entonces de ese momento, de la cultura. Aparecía una figura de esta diosa en el video cortito que vimos, que supuestamente era esa estatua, no sé si la alcanzaron a ver todos, que supuestamente tenía muchos pechos y no sé qué otras simbolismo, referido, tiene mucha connotación con lo sexual, ¿sí? Esta diosa era como una excusa para realizar ciertas prácticas inmorales y dejarse llevar por el libertinaje.
Sin embargo, había todo un sistema rodeando esta religión, esta forma de entender las cosas. Tenía todo su sistema, tenía profetisas, tenía eunucos que estaban al cuidado del templo, tenía prostitutas que estaban al servicio de un servicio supuestamente sagrado, cantantes, bailarines, flautistas, de todo. Era muy grande el movimiento referido a esto. Y ni hablar cómo se lucraba con esto, que es uno de los problemas que tuvieron los cristianos. El templo de Artemis es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Casi que no queda nada de ese templo, creo que queda una sola columna parada y eso es todo lo que queda. Se destruyó prácticamente todo. Pero fue un templo enorme, con más de 130 columnas, con unas dimensiones gigantes y justamente está incluida entre una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero, sí. ¿Por qué está destruido? ¿Por la naturaleza del tiempo? No, por las diferentes conquistas y guerras que ha tenido la región. Dice, bueno, habría cientos de personas dedicadas, eso ya lo mencionamos, y el gran libertinaje, las borracheras, mutilaciones y bueno, las inmoralidades que se cometían. Se ha dicho barbaridades de esto. Hay varios historiadores que han dicho que las personas que se dedicaban, es muy fuerte lo que voy a decir, no son cristianos lo que han dicho, pero historiadores del mundo secular, que incluso ellos mismos han dicho que las personas que se dedicaban a esto no servían ni para darle de comer a los peces. O sea, bastante fuerte el asunto, bastante picante. Eran realmente aberraciones o inmoralidades muy grandes las que se cometían. Ahora sí vamos a volver atrás, que me quedó al revés. Teníamos entonces atrás varios nombres de los primeros cristianos que empezaron la obra en Éfeso. Tenemos en primer lugar a Priscila y Aquila, que se nos menciona en el libro de Hechos, que aparecen con Pablo la primera vez. Pablo tiene que seguir de largo y quedan ellos a cargo. Luego la Biblia nos menciona a un tal Apolos, que nos dice que sabía muchísimo de la Biblia, pero que le faltaba terminar de entender algunas cosas que después Pablo le termina de orientar bien en lo que significaba la obra de Jesús y el verdadero sentido del cristianismo. Luego viene Pablo en su tercer viaje misionero, ya ahí les dedica un poco más de tiempo, algo así como de 3 años más o menos. Timoteo, que es instruido por Pablo, luego se hace cargo de la obra en Éfeso. Tíquico y por último, al personaje que tenemos hasta ahora en escena central, a Juan, el apóstol Juan, el que escribió justamente el Apocalipsis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el porqué de cada una de estas cartas y no de otras iglesias? Era porque estaban justamente a cargo del cuidado pastoral de Juan, que es el último que nos aparece. Sigamos un poquito, ya habíamos visto las características. De acá no faltó nada. La flechita, ¿me apretás la del teclado para la derecha? Eso. Orígenes de la iglesia en Éfeso. Vamos a leer rapidito. Libro de Hechos, capítulo 18. Lo voy a leer yo, así lo apuramos un poquito. No lo puse en la diapositiva porque es muy largo, no me hubiese entrado muy bien. Lo leo rápido, así pasamos. Hechos 18, versículo 17 dice: Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió con los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, está hablando de Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempos, pero no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden de la región de Galicia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Hasta ahora tenemos en la Biblia que se nos menciona a Priscila y Aquila, a Pablo que pasó fugazmente, a Apolos, y Apolos que ahora se va hacia otra región. Entonces dice, capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Fíjense el inicio que tiene la iglesia en Éfeso. Eran poquitos y no habían entendido nada prácticamente. 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran de 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense el pasaje que tenemos. Nos da los inicios de la obra en Éfeso. Vamos a resumirlo un poquito para que se entienda mejor. Empezó medio pobre con estos 12 hombres que no habían entendido completamente el Evangelio. Pablo viene, predica, les enseña todo y empieza a crecer la iglesia, de a poquito. De a poquito. Empieza predicando en la iglesia de los judíos por 3 meses y hubo un momento donde los judíos le dijeron basta, no queremos saber nada más que vos, incluso maldijeron el mensaje que él estaba dando. Así que Pablo, viendo que ya había una necesidad imperiosa de armar, por decirlo así, rancho aparte, toma un lugar y lo establece como lugar de enseñanza del Evangelio y de la misma palabra. Ahí se empieza a crecer la iglesia. Pablo empieza con su ministerio y cada día se sumaban más y se sumaban más. Y era un lugar de una enseñanza altísima. Una doctrina impresionante. Así crecía la iglesia. Fíjense, acuérdense de los maestros que mencionamos.
eran todos personas que sabían muchísimo de la Biblia, sabían muchísimo de lo que fuera. Incluso este tal Apolos que dice que conocía muchísimo el Antiguo Testamento y interpretaba también que Jesús era realmente el Mesías, cuando terminó de entender la idea completa fue de una utilidad y una enseñanza, un maestro espectacular. O sea que la iglesia en Éfeso comenzó muy bien. Y fíjense el versículo que decíamos, que decía que trajeron los libros de magia y los quemaron. ¿Por qué? Porque realmente creían que había un Dios poderoso que iniciaba su obra y que sabían que eso a Dios no le gustaba. Entonces tomaron los libros de magia y los quemaron públicamente para que lo viera todo el mundo. ¿Qué podemos deducir de eso? ¿Por qué lo mencionó? Porque el precio de los libros que estaban quemando eran 50.000 piezas de plata. Una cantidad de dinero terrible. ¿Y qué podemos concluir de eso? Que las personas que conformaban la iglesia eran muchísimas. Empezaron de a poquito, medio tambaleando, pero terminaron siendo un montón. Esta iglesia, que está en una ciudad muy grande, una ciudad muy transitada, una ciudad muy imponente, también empieza como una iglesia con un triunfo muy grande. Porque en medio de una sociedad inmoral y que tenía prácticas tan aberrantes, se planta la iglesia y empieza a crecer muy afilada en la Biblia. Es realmente una muy buena iglesia, una iglesia donde aseguro que a cualquiera de nosotros nos gustaría ir a aprender, porque lo que se debe haber enseñado ahí, me imagino. Realmente una muy buena condición inicial de la iglesia. Fíjense, algo que destaco, decía de Apolos, que decía que empezaba predicando fervientemente, no me acuerdo dónde era, decía el 18-25 dice, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. O sea, un entusiasmo había. Si bien la situación no favorecía nada, porque los cristianos en ese momento eran, obviamente, discriminados, perseguidos, la iglesia empezaba a crecer en medio de ese paganismo, aunque no lo aceptaba nadie, la iglesia empezaba a crecer, empezaba a dar sus pasitos, hasta convertirse en una iglesia muy buena, realmente muy buena, con buena doctrina, con buen ánimo, creciendo en número muy rápido, bastante bien. Este es el origen entonces de la iglesia en Éfeso. Con este pantallazo rápido, podemos ir a Apocalipsis. Tenemos entonces la situación cultural, histórica de la iglesia de Éfeso, su ciudad, ya la vimos un poquito, que era una ciudad muy glamurosa, popular, poderosa, y también una iglesia que avanzaba con muy buenos pasos. Apocalipsis, capítulo 2, empieza la primera carta de las 7 referida a Éfeso. Vamos a leer desde el versículo 1, que no está incorporado ahí, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Lo vamos a mencionar en un ratito, pero primero vayamos al 2. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué lindo versículo. Qué lindo reconocimiento del Señor. ¿Se acuerdan de ese señor que tenía ojos de llama de fuego? Que podía analizar todo. Con una sola mirada ya sabía quién eras, qué hacías, qué sentías, qué pensabas. Lo sabía todo. Y que ese Señor, que hoy sigue mirando de la misma forma, ¿no? Ese Señor mira a una iglesia y le diga esto: yo conozco tus obras, es decir, no solamente sé lo que hiciste, sino que conozco íntimamente lo que haces y por qué lo haces. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y que has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿No les parece
¿Un halago muy grande de parte de Dios que lo sabe todo? ¿Podríamos agregar algo más? No sé. A mí me da la idea de que si el Señor dijera algo de alguno de nosotros, yo me re emocionaría, ¿verdad? Que Dios te diga, yo sé que trabajaste un montón y lo aprecio, yo conozco todo lo que hiciste, que fuiste constante, que a pesar de que la situación estaba difícil, vos seguiste avanzando. ¿No les gustaría escuchar algo así? Genial, un mensaje genial, un mensaje que edificaba, un mensaje que el Señor reafirmaba lo que la iglesia había hecho. Después de todo ese crecimiento, de estar una iglesia fundada en la palabra, que sabía mucho y que incluso soportó a los que venían mintiendo. Vieron que en el pasaje que leíamos decía que algunos querían imitar el crecimiento. Claro, cuando vieron que los cristianos progresaban como progresaban, hubo algunos externos que dijo, bueno, yo quiero manguear, yo quiero tener algo de ese éxito. ¿Y qué hicieron? Imitaron. Pero no les fue muy bien. Entonces, esta iglesia fue capaz de descubrir a las personas con sus intenciones verdaderas, midiendo lo que ellos predicaban para ver si era cierto o no. Realmente una iglesia inteligente. Porque no cualquiera venía y les decía, no, porque Jesús me dijo tal cosa y se lo creían fácilmente. No. Si alguien venía con un mensaje errado, a Éfeso era descubierto. Realmente una iglesia bastante diligente, bastante inteligente, que conocía mucho la palabra, que crecía mucho, que era podríamos decir, una iglesia en constante crecimiento, en trabajo arduo, dice. ¿A qué se refiere? Vamos a analizar un poquito las características del versículo. Es como que no me deja avanzar varios seguidos, che. 1. Arduo trabajo. La palabra arduo trabajo en el original hace referencia a un agotamiento físico y mental, o sea, lo dejaban todo. Se mantienen constantemente ocupados, o sea, de eso podemos deducir que eran trabajadores realmente duros. Punto 2. Su perseverancia y paciencia. No importara a quién se les opusiera ni lo que intentaran, ellos seguían adelante. Si bien estaban en tribulación y en un crecimiento del imperio romano que se les oponía, ellos seguían trabajando. Ellos, no importaban lo que costara, seguían adelante. Punto 3. No puede soportar a los malos, es lo que decíamos. Eran capaces de encontrar cuando alguien tenía malas intenciones o malas enseñanzas y exponerlo. Sensibles al mal, reconocían el daño que hace el pecado, la unidad y el testimonio, intolerantes al pecado. Punto 4 dice, prueba a los llamados apóstoles. Los que se hacían llamar apóstoles y realmente no lo eran, no eran designados por Dios, ellos eran capaces de someterlos a un proceso que terminaban diciendo, vos no venís de parte de Dios. Es decir, que para lograr esto tenían que conocer muy bien la verdad, ya lo dijimos. Y punto 5, que dice que hacían todo esto, Jesús dice, por amor de mi nombre. Podemos comparar otros versículos donde también se dice, por amor de mi nombre, donde lo menciona Pablo, donde lo menciona Juan. Dice, Romanos, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. En Juan dice, por ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, aparentemente no solo se esforzaban un montón, sabían un montón, estaban re preparados, sino que además aparentemente tenían perseguían un objetivo acertado, ¿sí? Estas son las características entonces que menciona el Señor Jesús acerca de la iglesia de Éfeso. Todo lindo, ¿sí? Los primeros versículos son muy buenos. Entonces, vamos a comparar. En la carta que el apóstol Pablo manda a los efesios en un momento, hace una descripción que complementa un poquito más. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense que resalta el apóstol Pablo de vuestro amor para con todos los santos. La palabra amor que está referida acá hace referencia a un amor por el Señor, por los hermanos, un amor tan intenso como lo puede ser el amor en los primeros años de matrimonio. ¿Sí? Ese amor que se experimenta en la luna de miel, ese amor íntimo, ese amor ferviente que se siente en los primeros años en la luna de miel, ese amor tan lindo, lo comparan
a este amor que la iglesia tenía por Jesús. Fíjense que también se habla de Éfeso en los inicios. Seguimos leyendo un poquito más adelante. En Apocalipsis vemos versículo 4, veníamos tan bien. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cortito, ese es el reclamo. Podríamos decir, bueno, es un detalle menor. No, señores. Me imagino que los líderes de Éfeso, cuando leyeron esto, se sintieron mal. Después de remarla tanto, después de trabajar tanto, de dejar todo en la cancha, se habían olvidado del primer amor. Ese primer amor ferviente que tenían al principio, con el que hacían con tantas ganas todo, con que iban para allá, con que le hablaban a aquel otro, con que invitaban a esta persona, con el que predicaban a Cristo, se había convertido en una especie de máquinas. Hacían las cosas, aparentemente con el motivo, el objetivo correcto, pero con una especie de frío en el corazón. Ya no era ese amor ferviente de querer hacer las cosas y buscar y seguir y hacer esto y sentirlo al Señor en cada paso y buscarlo más todavía y buscar la palabra y devorarse la Biblia y escuchar atentas las enseñanzas, sino que se había apaciguado un poco bastante, porque el Señor lo menciona de esta forma: tengo contra ti que has dejado, has abandonado tu primer amor. ¿Saben? ¿Quién se pudo haber dado cuenta de algo así? Si vemos a una iglesia en constante crecimiento, activa, móvil, que va, que viene, que se preocupa de los pobres, supongamos, que les da de comer, que mantiene a tantas personas, ¿quién se podría haber dado cuenta de algo así? Si no es alguien que tiene una mirada que pasa a lo más profundo de una persona, de una iglesia. Claro. Alguien que tuviera una mirada como la que describíamos la vez pasada, alguien con ojos con llama de fuego, que pudiera mirar el interior, las intenciones verdaderas de cada uno, las motivaciones que tenía cada uno. La iglesia estaba perfecta, florecía, tenía actividades, pero el Señor miró adentro y dijeron, hay algo que no me gusta, hay un problema que todavía no se ve, pero está. Has dejado el primer amor. Eso que te motivaba, eso que te hacía soñar, que te hacía esperanzar, que ya no está. Ya no está. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¡Ja! Pero venía todo tan bien. Recuerda de dónde has caído. O sea, ¿dónde estabas antes de dejar tu primer amor? ¿De dónde caíste? ¿Dónde estuvo el error? Acordate antes de eso. Arrepentite y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los candeleros simbolizaban a las iglesias? Si el Señor está diciendo, quitaré tu candelero de su lugar, ¿qué puede llegar a significar? Si el candelero simboliza a la iglesia. Obviamente es una iglesia que está menguando en amor, pero que el Señor la quite significa que va a dejar de ser iglesia. El Señor está advirtiendo, el problema que tienen ahora no se ve aparentemente, pero si ustedes lo dejan así, cada vez van a empezar más una secuencia que la vamos a analizar ahora, una secuencia que va a terminar apaciguando ese amor y va a terminar en desastre. Esta fue la advertencia que el Señor hace a esta iglesia. Un detalle que nadie veía, escondido, pero el Señor lo analiza, lo ve y dice, por favor corregí esto, porque si no vas a terminar dejando de ser iglesia, va a terminar todo mal. No es una amenaza. No dice, quitaré tu candelero como repercusión, como bronca, como ira contra la iglesia porque hicieron algo mal. No, es una advertencia solemne. Le dicen, revean el tema, porque vienen re bien, pero hay algo en el interior que no están haciendo bien. Eso está en contra del ser humano.
¿Qué cosa? Palabra. Sí, obviamente. Otra iglesia. No, después hay una mirada individual, sí. Esto hay muchas formas de verlo. Lo primero que está hablando es de la iglesia. Este mensaje ahora es en la iglesia, pero también este mensaje... Termina porque el ser humano, la va a terminar el ser humano, no Dios. Claro, pero este mensaje en primera instancia va hacia la iglesia, hacia toda la iglesia en general. También lo podemos tomar nosotros, para cada uno de nosotros, como así también cada integrante de la iglesia. Tiene muchas aplicaciones este mensaje, no solamente para la iglesia de ese entonces, sino para ahora y para cada uno de nosotros. Quitaré tu candelero de su lugar, es decir, la iglesia va a dejar de ser iglesia. ¿Qué pasó al final? ¿Cambió la iglesia? ¿Alcanzó a corregir su error? Éfeso ya no existe más y la iglesia mucho menos. Aparentemente la iglesia no corrigió el error que tenía. Esa es la importancia, fíjense, de un detalle como este. Podemos estar haciendo todo bien, poder crecer como iglesia, poder hacer buenas obras, pero si el amor a Dios no está intacto, no sirve de nada. Duro le tocó a la iglesia de Éfeso, a pesar de que ponía mucha fuerza y trabajo arduo y salía adelante, muy duro. Fíjense, la iglesia en Éfeso versus el primer amor. Vamos a mencionar una iglesia como ejemplo cuando está en su primer amor. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, o sea, se está acordando el apóstol, de la obra de la fe de Tesalonicenses, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y la descripción que se hace en Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Tenemos similitudes. Fíjense, conozco tus obras, obra de vuestra fe. Acá recalca y le agrega un poquito más, obras de vuestra fe. Sigue diciendo, tu arduo trabajo, trabajo de vuestro amor. Y paciencia, constancia en la esperanza. ¿Qué falta en el versículo de Apocalipsis? Fe, amor y esperanza. Tienen las obras, tienen el trabajo y tienen la paciencia o la constancia, pero falta el motor espiritual que lleva adelante las cosas. Falta la fe, falta el amor y falta la esperanza. 3 palabritas que cuando yo las leí y las comparé me hicieron acordar enseguida un pasaje. 1 Corintios 13, que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos, donde estaba el problema de la iglesia. Podemos leer también en 1 Corintios que, referido al amor, podríamos hablar lenguas, todas las lenguas que se les ocurren, todos los idiomas que se imaginen, incluso el idioma de los ángeles. Pudiéramos tener profecías, saber lo que va a pasar en el futuro y entender todos los misterios y sabernos todo. Si tuviese toda la fe, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado, llegar hasta esa instancia de ofrecerme a mí por un bien mayor, pero no tengo amor, la Biblia dice que no soy nada. De nada me sirve todo eso. Eso dice 1 Corintios 13. Mateo dice que el primer mandamiento es amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Se acuerdan que cuando empezamos diciendo que esta iglesia de Éfeso dejaba todo, un arduo trabajo físico y mental? ¿Pero qué le faltó? El corazón. El corazón. Este pequeño desliz, ustedes pueden decir, bueno, lo pudieran haber corregido fácil, pero al no hacerlo cada vez se agrandaba un poquito más. Un enfriamiento espiritual, has dejado tu primer amor, lo que se le menciona a Éfeso. Si eso no se corrige, ese enfriamiento espiritual, obviamente el amor hacia Dios decae. Y cuando se nos decae el amor hacia Dios, empieza el amor hacia otra cosa. Es inevitable. Amor por otra cosa. Retienes la doctrina de Balaam y retienes la doctrina de los Nicolaitas. Este es el reclamo que se le hace a la siguiente iglesia, Pérgamo. Fíjense,
Es como que empieza todo en un enfriamiento espiritual y a partir de ahí se empieza a agrandar. Amor por otra cosa, luego de estar frío espiritualmente. Si aún así prosigue y no se corrige, obviamente el amor por otra cosa se termina convirtiendo en compromiso con esa otra cosa mal hecha. A Tiatira, una de las siguientes iglesias, se le dice: has conocido las profundidades de Satanás y retienes, no corriges. Cada vez vamos en peor. Después dice, más adelante, si hay un compromiso y no se corrige, termina dando corrupción y muerte. A Sardis se le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y si aún así no se reacciona, hermanos, el Señor Jesús termina diciendo a la iglesia de Laodicea: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Rechazo del mismo Señor Jesús. ¿Ven cómo un pequeño problema se convierte cada vez en mayor? Y por eso yo les decía que el mensaje de la iglesia de Éfeso es la base para entender los siguientes. Porque a partir de perder el primer amor, algo que parece insignificante, termina produciendo una iglesia muerta, corrompida y que Dios no la aprueba. ¿En qué consiste el primer amor? Podríamos preguntarnos. Vamos a leer rapidito 1 Juan 4, 7 al 21. Si alguien lo encuentra primero, lo lee. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que... ¿Hasta dónde voy a estar? Del 7 al 21. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchas gracias, Gusti. Fíjense qué pasaje revelador con respecto a la situación que estamos analizando. El pasaje dice que Dios es amor. Si la iglesia había perdido su primer amor, ¿qué significa? Que perdió a Dios de la escena. Perdió la comunión con Dios. Se ocupó tanto en el trabajo de Dios que se olvidó de Dios. Qué ironía, ¿no? Se mantuvo tan pendiente de las cosas que había que hacer que se olvidó para quién lo hacía. Me suena parecido a la historia de Marta y de María, ¿se acuerdan? Que Marta estaba ocupada en todas las cosas que había que hacer y decía no, porque hay que hacer muchas cosas en la casa, y estaba Jesús ahí con Marta y María. Y María, tranquilita al lado de Jesús, escuchando lo que decía Jesús. ¿Qué dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Marta, le dice, estás muy ocupada en las cosas y te estás perdiendo lo mejor. María eligió lo mejor, María eligió la mejor parte. Se quedó conmigo a escuchar y a compartir la vida eterna, el mensaje de la vida eterna. Y vos, teniéndome a mí, estás ocupada en las cosas. Es la misma situación que la iglesia de Éfeso. Fíjense lo que dice Dios. El amor real del que está hablando no es un amor que nosotros podamos dar, esa es otra.
no es un amor que como humanos podamos amar a Dios, sino que consiste en el amor de Dios. El amor de Dios es el que vale y que cuando nosotros creemos en Dios, Él lo comparte con nosotros. Ese es el verdadero amor. Cuando nosotros venimos a Jesús y decimos, Jesús, reconozco lo que vos hiciste en la cruz. Reconozco que tuviste que hacerlo para que yo pudiera ir al cielo, porque si no, como pecador estaba frito. Imagínense un Dios santo y perfecto y con todas las descripciones que vimos. ¿Yo puedo acercarme como pecador a Él? Ni forma. Un Dios santo, totalmente limpio, impecable. Yo me las mando cada 2 por 3. No soy santo, pero ni por casualidad, por mi propia cuenta. Entonces no había forma de que fuera al cielo. No había forma de que solucionara el problema del primer amor. No la había. ¿Qué hizo Dios para solucionarlo? Dice, bueno, está bien. Vos no podés solucionar tus propios pecados. Voy a enviar a mi Hijo, a Jesús, para que pague lo que a vos te corresponde, que es la muerte. ¿Se acuerdan de la secuencia que vimos? Primero enfriamiento y después una bola que cada vez se hacía más grande que terminaba en muerte. Dijo, bueno, a vos Samuel te correspondía morir por lo que hiciste, porque no sos santo y mandaste un montón de pecados. En vez de eso, me cuesta, pero te amo y voy a entregar a Jesús para que muera en tu lugar. ¿Cómo se solucionaba el problema de Éfeso? Centrando la mirada en Jesús, que solucionó todo. Solucionó el problema del primer amor, solucionó mi problema, mi pecado, y me dio la posibilidad de ir al cielo. Versículo que sigue y el último. Habíamos quedado en Apocalipsis, creo que lo tengo acá. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, escuchen realmente lo que voy a decir. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, el que supere esta situación adversa, le prometo el cielo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y no es, presten atención, al que venciere, viene de otro versículo relacionado que dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados, imposibles, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, creer en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? Que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el problema de la iglesia de Éfeso, que se puede hacer muy grande. Es el problema que puede tener muchas iglesias de este mundo a lo largo de la historia, y es el problema que podemos tener nosotros. El versículo 7 terminaba diciendo, el que tenga oídos, que oiga. Lo está dirigiendo a todas las personas. Es para nosotros también. Si vos creés que tenés un problema grande con Dios y que querés experimentar lo que significa realmente el amor de Dios, tenés que encomendarte a Dios. Decirle, mira, Dios, tengo un problema grande que no lo puedo solucionar por mi cuenta, pero vos podés hacer lo imposible y me querés. Entonces quiero cambiar, quiero que me des la oportunidad de disfrutar del árbol de la vida, del cielo. Pero la única forma es a través de Jesús. No quitemos la mirada de Jesús. Y para los que ya hicimos alguna vez ese compromiso con Dios, recordemos que el primer amor está en volver a mirar a Jesús. Podemos estar muy atareados de decir, bueno, tengo que hacer esto en la iglesia, tengo que hacer esto otro, y a mí me pasa, tengo que preparar el mensaje y la canción y generalmente me pierdo lo más lindo, que es disfrutar con Jesús, por tantas cosas que tengo que hacer. Que Dios bendiga su palabra.